Pues, buen día. Y me toca hablar sobre este tema y agradezco la invitación. Hace más de 2000 años, en Grecia, el bueno de Aristóteles decía que cuando uno va a hablar sobre algún tema, sobre alguna historia, habría que seguir este orden que ha persistido hasta la actualidad. Había que hacer un planteamiento de ese tema, de ese tópico. Después entraría uno al nudo propiamente de la historia. Y había que trabajarlo, había que desarrollarlo para finalmente llegar a un desenlace. Bueno, eso es lo que propuso el bueno de Aristóteles e insisto, sigue vigente en muchas partes del mundo, en muchas partes del mundo. Sin embargo, cuando me invitó el doctor Fernando Beltrán, bienvenido, buen día, me hizo un comentario que me pareció por demás interesante. Dice, fíjate que pues, con estas experiencias, esto de la pandemia ha traído cosas terribles y cosas muy interesantes, y yo veo como positivo el que podamos intercambiar palabras, ideas a través del ciberespacio a distintos lugares del planeta. Pero me dijo que le enviara mi participación por si se iba la energía eléctrica, aunque acá en México decimos por si se va la luz, pero no, por si se va la energía eléctrica, me dijo, bueno, pues yo ya la tengo aquí guardada y aunque ya no estés, yo la presento. Y me pareció magnífica idea. Y precisamente por eso, a causa del doctor Fernando Beltrán, es que voy a alterar la propuesta de Aristóteles. Insisto, Aristóteles decía planteamiento, nudo y desenlace. Pero por aquello de que si se va la electricidad o si se tienen que ir ustedes, de una vez voy a compartirles lo que yo creo respecto a la importancia de brindar educación integral en sexualidad a los adolescentes con discapacidad. Considero que resulta impostergable y de fundamental importancia brindar educación integral en sexualidad a la población de adolescentes con alguna discapacidad. Insisto, resulta medular, central, que se haga ya esto, brindar este tipo de educación a este grupo. Pero ¿por qué serían estas cuestiones? Miren, McCann en el 2019 nos dijo esta cuestión que también me parece muy interesante. Esto de que es menos factible que la metodología anticonceptiva y la metodología para prevenir infecciones de transmisión sexual se usan con mucha menor frecuencia. En este caso, él trabajó con personas con discapacidad intelectual que en el grupo de la gente que no presenta esto. Ese es uno de los motivos que tiene como característica principal el grupo de personas con discapacidad. También Smith, en el 2020, señaló algo que es estremecedor. El abuso sexual, la violencia sexual ocurren hasta 7 veces más en estas personas. Y en el 2017, Tracy y colaboradores insistieron, puntualizaron que debido a la falta de conocimiento sobre salud sexual que tienen estas personas, pues es entendible que tengan más riesgos de sufrir abusos, explotación sexual, embarazos no deseados. En esa época él hablaba de enfermedades de transmisión sexual, aunque sabemos que son infecciones de transmisión sexual. Es decir, todas estas cuestiones negativas relacionadas con la sexualidad y el erotismo inciden de manera mucho más importante en el grupo de las personas con discapacidad. Pero si vamos a hablar de educación integral en sexualidad, pues valdría la pena tratar de ponernos de acuerdo en los conceptos. Y
verán ustedes, sexualidad, nos dicen aquí, ahorita vamos a ver quién, que es una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano. Es decir, lo plantean como una característica propia de la especie Homo sapiens sapiens, dicen por ahí. Y da para muchas discusiones, no hay tiempo, pero sería bonito después platicar al respecto. Esta dimensión se basa en el sexo. Reitero que el sexo es un concepto biológico, pero incluye al género, a las identidades de sexo y género, a la orientación o preferencia sexual, al erotismo, a la vinculación afectiva y el amor, y a la reproducción, aunque no necesariamente tenga que haber reproducción. Entonces, si nos fijamos, aquí hay ya 2, 3 componentes. La sexualidad se basa en lo biológico, pero también en lo psicológico y en lo sociocultural. No es solo biología. Y cuando habla de la reproducción, y yo quiero insistir que puede haber sexualidad sin reproducción. Mucha gente, a veces eso alegan en contra de las personas con discapacidad. Es que van a tener relaciones y se van a reproducir mucho, como si ese fuera el objetivo principal de tener relaciones sexuales. No me contesten, nada más piensen. En el último mes, ¿cuántas veces han tenido relaciones sexuales solamente para reproducirse? Creo que lo que menos se busca es la reproducción, y sobre todo entre las personas jóvenes. Esta sexualidad, pues la podemos expresar, la podemos experimentar, manifestar de muchas formas. Y aquí la Organización Panamericana de la Salud destaca algunas cuantas, que van desde las fantasías, los deseos, las creencias, las imaginaciones. Todo esto es la sexualidad. Y quiero señalar que la sexualidad, esta característica de los seres humanos, es propia de todos con mayúsculas, los seres humanos, independientemente de su escolaridad, de su religión, de su nacionalidad, de cuanto tenga de billete, de todos los seres humanos. Hubo una época en que la gente se dio cuenta de que en las familias se presentaban muchas problemáticas y dijeron, vamos a dar educación sexual. Y así lo intentaron gente con mucha visión. Pero fíjense ustedes que esto no fue aceptado nada más así como así. Esta foto de 1934 a mí me parece impresionante. Y la Unión Nacional de Padres de Familia acá en México realizó una serie de campañas amparadas por grupos religiosos y por periódicos de derecha para que se bloqueara un proyecto. El proyecto era brindar educación sexual desde la escuela primaria. Estoy hablando de 1934. Y entonces muchas estrategias, manifestaciones violentas y algunas publicaciones como esto decían, la educación sexual no debe ser colectiva para que los educandos no se pierdan entre sí el mutuo respeto que se deben. En consecuencia, la educación sexual debe ser individual y no debe ser impartida por los maestros, dada su ignorancia y falta de preparación. Tarea tan delicada solo puede ser encomendada al confesor. Estas ideas florecieron porque en 1934 Narciso Basol, secretario de Educación Pública, para mí uno de los mexicanos más brillantes que ha existido, tuvo que renunciar a la Secretaría de Educación Pública. Y no se volvió a tocar el tema de la educación sexual en las escuelas, sino hasta 1974. Es decir, tuvieron que pasar 40 años. Y esto se volvió a hacer cuando se fundó el Consejo Nacional de Población. Se empezó a hablar otra vez de educación sexual. De educación sexual, se decía en aquellas épocas. Pero ¿por qué es difícil el cambio?
Bueno, aquí nos dicen que los opositores a estas cuestiones manifestaban que hablar de sexualidad solo tendría que ser realizado por las familias, pero sobre todo por las iglesias. Durante muchas épocas en nuestro país y quizás en otros de Hispanoamérica y quizá del mundo, el tema de la sexualidad no se abordaba en familia. Había una estrategia del silencio y era entendible de qué podían hablar los papás si ellos no conocían esa temática. Y otra de las cuestiones que mencionaron es que si se les hablaba de educación sexual a los jóvenes, era como invitarlos a que tuvieran relaciones sexuales. Esto que parece tan lejano, pues nada más les invito a que recuerden el PIN parental, donde están hablando de cuestiones que se invita a los niños a que cambien su orientación sexual. Algo pues imposible, pero ahí están metiendo falacias, metiendo mentiras. Educación integral de la sexualidad. ¿Pero qué es eso? Bueno, en primera instancia hay que considerar que es un proceso, no es algo que ocurra ipso facto, no. Es un proceso de enseñanza, pero también de aprendizaje. Y lo integral le viene porque se relaciona con cuestiones cognitivas, cognoscitivas, psicológicas, físicas y sociales de la sexualidad. Tradicionalmente se había dicho que la educación sexual se concretaba solamente en lo erótico sexual y sobre todo en lo reproductivo. Y acá lo que estamos hablando, lo que estamos señalando es que cuando es integral, pues se refiere a todo, a todos los aspectos que rodean a estos seres humanos. Pero a más de eso, Campero nos dijo en el 2021 que lo que se trata es de que esta población, él hablaba de una población adolescente, pueda crecer no solo en conocimientos, sino también en tener actitudes que incidan en el respeto por sí mismo y por las otras personas. Y estas cuestiones de la sexualidad saludable se relacionan estrechamente con los derechos sexuales y reproductivos, por si alguien quiere entrar a estas cuestiones de la reproducción. Esta educación, este proceso, ayuda a desarrollar habilidades para la vida, pero no se queda en lo erótico, en lo sexual, en lo genital, sino que enseña a la gente a relacionarse, enseña a la gente, sí, a que manifieste sus deseos, aquello que no quiere, pero también a escuchar a la otra persona. Y le va dando habilidades para que pueda tomar decisiones de forma responsable. Es decir, recordando al bueno de Jean-Paul Sartre, cuando en los 60s nos decía, estamos condenados a la libertad, yo lo interpretaba como que somos responsables de todo lo que hacemos. Pero esta educación causa temor en los grupos conservadores. Dicen que es peligrosa, que puede ser indeseada y que va a traer muchas problemáticas. Por lo tanto, hay que combatirlo. A mí en lo particular me parece que esta educación, este proceso educativo, es revolucionario. ¿Por qué es revolucionario? Pues porque invita a pensar. En la antigua educación sexual y en los antiguos esquemas educativos se basaban en la memorización, en la obediencia, en no chistar, en no cuestionar al que estaba frente al salón de clases. Y acá no. Acá se invita a recibir información, a buscarla, a analizarla, a reflexionar al respecto y hacerse responsable de todas y cada una de las conductas que decida tomar el individuo. Pero fíjense ustedes que en el 2020, Davis y colaboradores, analizando los documentos de los derechos de los niños en la ONU, dijeron que habían observado
la universalización de los derechos del niño, pero con estas características que se dirigían al niño ideal como el niño blanco, como un niño de clase media y sin discapacidad. He ahí que sale un individuo, aparece, y que ayer ya lo mencionaba una de las expositoras, pertenece a una minoría, yo digo que es una minoría gigantesca, pero invisibilizada. Cuando se habla de las personas con discapacidad del público en general, y también muchos profesionistas señalan que son angelitos, que son personas que no piensan en lo erótico sexual y si acaso son heterosexuales, y se les tiende a infantilizar porque se considera que las criaturas no tienen sexualidad. Pero si la llegan a tener, estas personas con discapacidad pueden ser incontrolables. En Ontario, Canadá, en el 2018, hubo una serie de estrategias donde los padres de familia decían que iban a sacar a sus hijos de las escuelas porque no permitirían que les dieran clases de educación integral de la sexualidad, porque eso era potestad de los padres. Sin embargo, se encontró que no se faltaba al brindar este tipo de educación a los estudiantes a los derechos de los padres, sino que más bien si los padres sacaban a sus hijos, estarían faltando a los derechos de los menores. Y en Sudáfrica, prefiero decir Sudáfrica que Sudáfrica, que viene de South Africa, en Sudáfrica hicieron una investigación interesantísima, rompiendo el silencio al brindar educación sexual integral a estudiantes con discapacidades, experiencias de los educadores. Y se encontraron que es necesario capacitar a todo el personal. Hay que crear materiales específicos para cada discapacidad, invitar a los progenitores y tener cuidado con las barreras culturales que siguen existiendo. Lo que se pretende es que todos los niños, independientemente de su capacidad o posición social, sean capaces de informarse y de tomar decisiones responsables. Yo creo que es importante brindar educación integral de la sexualidad a las personas con discapacidad y, por supuesto, involucrar a los progenitores. Es cierto que faltan recursos, pero pues foros como este brindan grandes ideas. Sin embargo, hay que facilitar a los capacitadores, pues a veces todavía siguen teniendo prejuicios. Pero cuando vamos a capacitar en una escuela, hay que capacitar a todo el personal, desde el educador hasta los de intendencia, pasando por los de vigilancia. Me gustan estos eventos porque se juntan muchas personas de distintas latitudes y con distintas ideas. A mí me parece que hacer discursos es muy fácil. Escuchan a los políticos, hacen discursos sensacionales, sensibles, que casi ponen a llorar a la gente. Parecen esos predicadores religiosos del vecino país del norte. Entonces, hacer discursos es muy fácil. Vivirlos es lo difícil. Ser congruente no resulta tan sencillo. De manera que yo te pregunto a ti, perdón por tutearte, pero creo que soy el más viejo de la reunión. Después de escuchar esto, de escuchar la educación integral en sexualidad para los adolescentes con discapacidad, ¿qué harás tú? Y quiero señalar que lo ideal es brindar la educación integral de la sexualidad desde que la criatura se incorpora al sistema educativo. Muchísimas gracias. Buen día.